Muy bien, pues vamos a dar inicio al estudio bíblico expositivo de hoy. Ese estudio que estamos haciendo, pues verso a verso, todavía en esa introducción, ya no al Tanaj, ya no al libro de Génesis, sino que hoy nos vamos a introducir en lo que sería el primer capítulo del libro, antes de entrar ya en el detalle del verso a verso, ¿sí? Que vamos a estar abordando Dios mediante la próxima semana. Siempre y cuando, pues, obvio, el contenido de hoy lo podamos dejar listo. Entonces, en el día de hoy vamos a empezar a ver a Génesis, el relato de la creación, ¿sí? El relato de la creación de Génesis 1, disculpadme, hay un mensaje ahí en el chat, no oigo, los demás oís. Bueno, si alguien tiene problemas con el audio, salga y vuelva a entrar, por favor. Muy bien. Vamos a ir a la estructura del capítulo. Siempre es bueno, cuando estamos estudiando la Biblia, tener una estructura, un esqueleto de lo que tenemos ahí en el texto. ¿Sí? Ese esqueleto nos va a ayudar a articular las diferentes partes, nos va a ayudar también a encontrar el tema central del capítulo, si es que lo tiene. A veces un capítulo no tiene un tema central porque el capítulo, o mejor dicho, el tema central aparece en 2, 3, 4 capítulos o tal vez un libro, pero sí al menos tener una estructura nos ayuda a ir organizando lo que es la información del capítulo. En este caso, la estructura de Génesis 1 se articula en base a los días de la creación. Génesis 1 realmente acaba en el verso 31, pero el relato completo lo tenemos y terminando en Génesis 2:3, porque el relato de la creación es el relato de la semana de la creación, ¿no? Y aunque hay un cambio de capítulo, los capítulos y versículos no son inspirados. Entonces, bueno, a veces esa división de capítulos y versículos ayuda para localizar un texto, pero no siempre beneficia de cara a respetar la estructura orgánica de un capítulo. Entonces, siempre que estamos y siempre que voy a estar hablando de Génesis 1, me estoy refiriendo a la semana de la creación y por tanto también incluyo el capítulo 2, los primeros 3 versículos. Bien, entonces es importante tener claro también que vamos a estar trabajando con esos 3 versículos del capítulo 2. Entonces hablamos del relato de la semana de creación y Génesis 1 incluye también esos versos. Entonces, hablamos de 7 días en total. En el primer día, que es el que tenéis aquí en pantalla, hablamos de la luz y la oscuridad. Simplemente creo que el relato se conoce, entonces no voy a estar leyendo cada parte ahora, ya que la trabajaremos de manera expositiva, y simplemente recordar qué tenemos en cada día. Entonces tenemos la llamada a la existencia de la luz, porque ellos, digamos que no se utiliza el verbo crear para la luz, sino simplemente dice haya luz. Por lo tanto, con la palabra está llamando a la existencia a la luz. La oscuridad ya está, y a esa luz y a esa oscuridad que Dios separa en el primer día, pues a la luz le pone el nombre de día y a la oscuridad le pone el nombre de noche. Bien, seguimos entonces adelante. ¿Alguien levantó la mano? Sí, maestro, una pregunta. Sí, En la versión de la Biblia dice de que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. sí. ¿Quiere decir que la tierra ya existía en existencia o no estaba todavía creada? Pues bien, en esta clase lo vamos a ver Dios mediante, un poquito más adelante. Entonces sí aprovecho, gracias Alejandro por la pregunta, y aprovecho para recordar que siempre vamos a tener como 2 bloques. Va a haber un bloque de exposición, entonces recomiendo que durante la exposición, si tenéis dudas, podáis tomar nota, y si durante la exposición no se ha respondido esa duda, al final de la clase se puede plantear. Bien, muchas gracias. Entonces, seguimos adelante. Igual esta duda se te va a aclarar, eso espero, Alejandro. De todas maneras, si vieras que aún tienes algo que comentar al final de la clase, con mucho gusto estaré atendiéndote. Muchas gracias. El segundo día hablamos de los cielos, ¿sí? Esa división de las aguas.
Los cielos también es la expansión, el firmamento, raquía en hebreo. Lo que va a hacer Dios es separar las aguas que hay también sobre la tierra y va a dejar aguas sobre los cielos y aguas debajo de los cielos, ¿sí? Esto durante el segundo día. El tercer día lo que vamos a tener es la aparición, no la aparición, sino el surgimiento de la tierra seca. De hecho, este es el término que se emplea en hebreo, la seca, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tierra en ese momento como tal existe pero cubierta de agua, completamente cubierta de agua, aún después de la hora del segundo día, de los actos creativos del segundo día, las aguas debajo de los cielos siguen cubriendo la tierra. Entonces, Dios dice que las aguas se junten, se reúnan en un lugar. A esa reunión de las aguas es un mikveh, es la palabra que se utiliza luego para el lugar donde se hace la inmersión dentro del contexto judío. Y esos son los mares, ¿sí? A las aguas, a esa reunión de las aguas se llama mares, y hay un surgimiento de la tierra seca, a la que dentro del mismo tercer día Dios le pide a la tierra, para entendernos, que produzca vida vegetal, y la tierra produce vida vegetal. ¿Sí? Entonces aquí ya en el tercer día empezamos a tener el concepto de vida, pero dentro de este sector, dentro de este ámbito. En el cuarto día ya aparecen las lumbreras, sol, luna y estrellas, aunque no las tenemos con el nombre de sol, con el nombre de luna, esto también tiene un sentido. También lo trabajaremos cuando lleguemos al cuarto día, ahí lo veremos todo en detalle. Pero sí Dios pone esas lumbreras en los cielos para gobernar, para separar el día de la noche, para señalar tiempos específicos. Entonces todo esto estaremos hablando, esto es lo que tenemos en el cuarto día. En el quinto día pasamos a hablar de los animales de los cielos y animales de las aguas, y no pensemos solo en pájaros y peces, porque hay más animales en los cielos, más animales que vuelan, que tienen alas, y que no entran dentro de la categoría de un pájaro. Por ejemplo, los insectos. Bien, algunos insectos voladores están creados en este día. Bien, no solamente pensemos en los pájaros, y dentro de las aguas pues tenemos todo tipo de criaturas que no serían exactamente peces. Hablamos de animales que viven dentro de ese medio. Ya así en el sexto día pasamos a la vida en lo que es la tierra. Tenemos los animales de la tierra, tanto pues de todo tipo, tanto los que llegarán a ser domésticos como los salvajes, todo tipo de bestias, todo tipo de ganado, animales de la tierra, eh, también aquellos que se arrastran por la tierra, y ya a final del sexto día tenemos la creación del Adán no entendido exclusivamente como el hombre género masculino, sino lo que dirá en Génesis 1, 26, 27, estamos en esos versos, macho y hembra los creó. Por lo tanto, estamos hablando de la especie humana. Bien, en este sentido utilizamos el término Adán en este contexto de Génesis 1. Y por último, pues tenemos el día 7, que es el día del cese, el día del Shabbat, que normalmente se traduce como descanso o reposo. Bueno, el término más preciso, más exacto sería el cese, porque no implica el descanso de me tumbo ya no y me paso el día tumbado, sino es el dejar de crear, dejar de crear. Pensar que en el séptimo día también lo trabajaremos. Dios bendice, Dios santifica, Dios lleva a cabo ciertas acciones, pero que no implican creación, son otro tipo de acción. Bien, entonces no es que o sea, no es que descanse, pero sí cesa de llevar a cabo esa actividad en los 6 días. Bien, lo he puesto estructurado de esta manera, ¿por qué? Porque si os vais fijando, vemos que el día 1 se va a corresponder al día 4, el día 2 se va a corresponder al día 5, el día 3 se va a corresponder al día 6, y el día 7 no tiene correspondencia, es un día único, como también veremos. Entonces, ¿de qué manera se corresponde el día 1 con el día 4? Bueno, pues si os fijáis, día 1, día 4 hablamos de luz, oscuridad,
y en el día 4 las lumbreras que tienen que ver y están relacionadas con la luz y la oscuridad. Bien, entonces hay un vínculo entre esos 2 días. Lo mismo va a pasar con el día 2 y el día 5. En el día 2 tenemos los cielos, división de las aguas, y en el día 5 hablamos de los animales y las criaturas de los cielos y de las aguas. Bien, por lo tanto, vemos cómo se va correspondiendo un día con el otro, y lo mismo va a ocurrir con el día 3 y el día 6. Tenemos tierra, ¿vale?, con el inicio de esa vida vegetal, y luego tenemos el día 6, los animales de la tierra y el Adán. Así que vemos una correspondencia en esa estructura que de 7 días pasamos a 4 grupos, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que es el capítulo de Génesis 1. Ahora, dentro de este capítulo, algo que queda muy patente, muy claro, es algo muy evidente, es que Dios es el creador absoluto. ¿Bien? Si nos fijamos, aquí os he puesto un cuadro donde está analizado día por día y acción por acción todo lo que Dios lleva a cabo en este capítulo, en esta semana creativa. Entonces tenemos 12 acciones de Dios, si os dais cuenta: dice, ve, separa, llama, hace, pone, crea, bendice, da, acaba, cesa, santifica, y todas estas acciones las lleva a cabo Él. No hay ninguna acción donde Él no aparezca como protagonista y como causante de todo lo que ocurre. Y aquí tenéis pues los días de la creación: día 1, día 2, 3, 4, 5, 6 y el 7, y está marcado la acción y en qué día ocurre, ¿no? Entonces, bueno, es un cuadro que quería compartir con vosotros porque a manera de análisis, pues podemos llegar a ver algunas pautas, algunos patrones. Si, por ejemplo, vemos que Dios dice y ve, ¿no?, estas 2 primeras acciones, el decir y ver, ocurren los 6 primeros días. El séptimo ya no hay nada que decir ni nada que ver. Está todo dicho y todo visto, ¿sí? El séptimo día, sin embargo, vemos que Dios bendice, que Dios acaba, Dios cesa y Dios santifica. Entonces, esto también nos da una idea de qué ocurre y cuándo ocurre, y qué cosas ocurren antes y otras después, ¿no? Como por ejemplo el hecho de separar y llamar. Vemos que esto tenemos los 3 primeros días de la creación. Entonces también nos muestra un patrón donde lo primero que tiene que ocurrir para que pasemos, y ahora hablaré de esos términos, del Tohu Vabou al Shabbat, de ese desolación y vacío al día de reposo, es un principio de separación, ¿no? Y hay algunas cosas que tienen que ser separadas para que haya orden. Y eso tiene que hacerse al inicio. Después ya no es necesario poner orden. Si ya uno pone orden desde el principio y separa y una cosa para un lado y otro para otro, después el trabajo o las acciones van enfocadas en otra dirección. En fin, es un poco un cuadro que os seguramente, a medida que vayáis analizando y vayáis viendo qué ocurre y cuándo ocurre, como por ejemplo la bendición que ocurre en los 3 últimos días, día 5, día 6, día 7, qué es lo que bendice Dios. Eso también es interesante, porque no bendice a todo ni a todos, sino en concreto pues las criaturas de los cielos y de las aguas. Bendice al Adán y luego va a bendecir también el día 7, ¿no? Es llamativo porque no bendice a las bestias de la tierra, por ejemplo, o porque no bendice a los astros, o porque no bendice cualquier otra cosa, y sin embargo sí se elige y sí se menciona la bendición de estos 3 en concreto, ¿no? El hecho de dar o el hecho de poner, si bien es el mismo verbo, pero se utiliza con 2 acepciones diferentes. Entonces, fíjate, es algo que Dios hace de manera muy puntual. En fin, ahí tenéis para ir tirando del hilo y poder ir viendo pues el relato de Génesis 1 desde las acciones creativas de Dios. ¿Bien? Es algo que también creo interesante desde esa perspectiva de que Dios es creador absoluto de todo. Esta idea de que Dios es el creador absoluto, voy a compartiros algunos textos. Hay muchísimos más, muchísimos, la Biblia hebrea, y no solo la Biblia hebrea, también la Biblia cristiana, que incluye el llamado Nuevo Testamento, pues se hace eco de esta idea, y se hace eco de una manera, diría, abrumadora. ¿Cuál es la idea? Pues que Dios es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Por ejemplo,
Este es un texto, Éxodo 20:11, donde vemos que dice, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, ¿no? Y reposó en el 7.º día, un recordatorio justamente de esa semana creativa. Pero vemos que ya en el mismo decálogo, en esas palabras que Dios va a proclamar a Israel y todo Israel va a escuchar, ya hay un recuerdo, una memoria de ese Génesis 1, como verdad fundamental de lo que es el pueblo de Dios. En los salmos, bueno, los salmos tenemos muchas alabanzas en esa dirección. Aquí un ejemplo, Salmo 33, los versos del 6 al 9. Por la palabra de Adonai los cielos fueron hechos, ¿no? Es lo que tenemos en Génesis 1. Y por el aliento de su boca todo su ejército. Y se recoge como montan las aguas del mar, pone en depósitos los abismos, y de ahí, de este acto, tengan temor de Adonai toda la tierra, atemorícense de él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque él dijo y fue. Él mandó y se afirmó. Entonces, conceptos surgidos de esa cosmogonía hebrea, de esa cosmogonía israelita, de que el Dios de Israel, el Dios de este pueblo, el Dios de esta nación, es el Dios que ha creado todo lo que existe. Nehemías 9:6. Fijaros también en la diversidad de libros en las que estamos encontrando esto. Dice, tú eres Adonai, solo tú. Tú hiciste los cielos de los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú los vivificas a todos y el ejército de los cielos te adora, ¿no? Entonces, de vuelta a la misma idea, la encontramos en el libro de Nehemías, Jeremías, libro de los profetas, o Elohim Adonai. He aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ninguna cosa es difícil para ti, ¿no? Si Dios ha hecho todo esto, pues ¿qué hay difícil para él? Nada, ¿no? Esta es la conclusión que encontramos aquí en el libro de Jeremías, capítulo 32, verso 17, y por citar un texto que hay más, aquí os doy algunas referencias aquí abajo las tenéis, Salmo 102:25, 121:2, 124:8, 146:6. En el libro de los Hechos encontramos también varias declaraciones, en Apocalipsis de vuelta también encontramos, con lo cual son solo algunas, insisto, incluso estas son solo algunas, no podía ponerlas todas, ¿vale? Pero eso es fácil, con una concordancia uno busca cielos, tierra y va viendo todas las coincidencias donde aparece esta temática y os vais a dar cuenta que es muy abundante dentro de la Biblia. Entonces, por poner un ejemplo del llamado Nuevo Testamento, Apocalipsis 4:11 nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que tenemos esta idea de que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y esa idea es un dogma de fe, no un dogma de la fe cristiana, aunque la fe cristiana comparte ese dogma, es un dogma de fe del pueblo de Dios, de Israel. Israel, en su teología, tiene esto como dogma de fe, que su Dios, y no el Dios de otro pueblo, no el Dios de otra nación, su Dios es el Dios que ha creado todo lo que existe. Los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, el ejército de los cielos, lo hemos visto. Y eso va a ser motivo de otras cuestiones, como por ejemplo creer que no hay nada difícil para Dios, como por ejemplo creer que por ese motivo Él es digno de toda adoración, digno de toda honra, ningún otro Dios merece ser adorado. Es decir, que de ese dogma de fe de que Dios es el creador de los cielos y la tierra, se van a descolgar y se van a desprender otras ideas que también van a tener que ver con la teología del pueblo de Dios. Ahora, aunque esto es una verdad, y por supuesto lo hemos visto, y esto es algo que creo completamente, con fe completa, vemos que ya en el relato de Génesis tenemos algunos elementos presentes. Cuando uno inicia, después del versículo 1, vamos a ver una descripción. Dice, y la tierra estaba, y hay un estado de la tierra. A este respecto, hay una conversación interesante. Esta conversación se recoge en el libro Génesis Gabá, que es un comentario midrásico del libro de Génesis, donde pues, aparecen
diferentes comentarios de rabinos de diferentes épocas en torno al libro de Génesis, un libro que os recomiendo, es muy interesante y hay cuestiones que si bien de pronto no compartimos, pero hay otras que son sin duda muy enriquecedoras y muy esclarecedoras del texto bíblico. Pues bien, en este libro encontramos esta conversación donde nos dice lo siguiente: cierto filósofo formuló una pregunta a Rambán Gamaliel. Le dijo: gran artista fue tu Dios, aunque debió encontrar buenos materiales que le sirvieran de ayuda. Y Rabban Gamaliel le inquirió: ¿y cuáles son estos materiales? Él respondió: pues caos, tou, confusión, bou, tinieblas, agua, viento, en hebreo ruach, y abismos, ¿no? Entonces, el rabino le contesta, dice: que se escape el alma de este hombre, si con todos ellos la escritura utiliza el término creación. Y a partir de aquí va a empezar a citar textos que de una manera explícita o implícita aclaran que Dios también creó todo esto que le ha dicho el filósofo, ¿no? Dice caos y confusión. Esto lo tenemos en Isaías 45:7, donde dice: hago la paz y creo la desgracia. Tinieblas, dice en el mismo texto: formo la luz, creo las tinieblas. Agua, alabadle cielos de los cielos y aguas que estáis por cima de los cielos, en el Salmo 148:4. Y dice: ¿por qué tienen que alabarle? Dice: porque él dio la orden y fueron creados. Es decir, ahí se nos habla de la creación de esas aguas también. Viento, ojo, porque de pronto dices: bueno, mi Biblia no dice viento, dice espíritu, efectivamente. Y es que la palabra ruaj en hebreo también significa viento. Y aquí se entiende desde esa perspectiva. Entonces dice viento, pues dice en Amós 4:13, dice: he aquí que modela los montes y crea el viento. Abismos, refiriéndose también a lo que tenemos en Génesis 1:2, dice: cuando aún no existían los abismos, fue engendrada, en Proverbios, hablando de la sabiduría. Por lo tanto, si los abismos no existían, implícitamente fueron creados. Entonces, bueno, ahí tenéis la referencia donde se encuentra este fragmento que os he compartido del Génesis Gabá. Y lo que quiero que veamos ahora es que, si bien es cierto, una vez más, que Dios es el creador absoluto de todo, y que por tanto Dios es absoluto creador también de las aguas, también de las tinieblas, también de todo lo que tenemos ahí, cuando llegamos a Génesis, vuelvo a esa idea, tenemos elementos presentes. ¿Cuáles son estos elementos? Pues desolación y vacío, tou, babou, tenemos oscuridad, hoshech, tenemos abismo, tehom, tenemos espíritu, viento, ruach, y tenemos aguas, maim. En Génesis 1, si nos damos cuenta y leemos el texto, vamos a poder apreciar que Génesis 1 no explica cómo Dios creó el viento, ni explica cómo Dios creó la oscuridad, ni explica cómo creó las aguas. Explica cómo las divide, cómo las separa, cómo las organiza, pero no nos está diciendo: y creó Dios las aguas y las separó. No, simplemente las aguas están. Lo mismo va a pasar con cada uno de estos elementos. Se va a explicar en otros pasajes, como hemos visto, que Dios también va a crear las aguas, por supuesto. ¿Sí? No hay una idea tal como una materia preexistente con Dios. No creo eso en absoluto. La Biblia no nos presenta esa idea. Ya trabajaremos cuando nos adentremos en el texto bíblico con ese acto creador de Dios, en qué consistió y cómo funciona, ¿no? Pero en Génesis 1 no tenemos la explicación de cómo Dios crea las aguas, por ejemplo, los abismos. Eso ya está ahí. Eso ya está ahí. Entonces, hay que empezar a trabajar con eso. Y la idea que se nos presenta es que Génesis 1 no es el relato de la creación del cosmos, sino el de su restauración. Insisto, no es el relato de la creación, sino el de la restauración. Hay un micrófono abierto. Le diría, por favor, que tengamos cuidado con los micrófonos, los mantengamos en silencio. Muchas gracias. Entonces, esta idea es fundamental. ¿Por qué? Porque nos presenta un cambio de paradigma. Cuando uno llega a Génesis 1, llega con la mentalidad que va a leer la creación. Y muchas Biblias incluso tienen ese titulito en negrita: creación.
Y no es eso lo que nos presenta, porque si no nos tendría que contar cómo creó las aguas. Nos tendría que contar qué hace allí el Ruach, entendido como viento. Nos tendría que contar de dónde surgen los abismos. Nos tendría que contar una serie de información que no nos cuenta. Ya hay un punto de partida. Otros textos serán los encargados de explicarnos que Dios crea eso, pero no es el propósito de Génesis 1. El propósito de Génesis 1 es hablarlo de restauración del cosmos. Y esto es lo que vamos a empezar a desgranar y a ver a continuación. Entonces, para empezar hay que ver qué es el cosmos definido según la propia Biblia hebrea. No según el concepto griego de cosmos, ni siquiera según el concepto que nosotros podamos tener de cosmos, sino viendo cómo la Biblia hebrea utiliza este término y lo va a utilizar, de hecho, como vamos a ver ya en este mismo relato. En Génesis 2:1, ya pasamos capítulo 2, pero estamos dentro del relato de la creación, dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Dice, Vaihulu Hashamayim Be'aretz Bechol Tzbaam. Esta palabra Tzbaam es la palabra su ejército. La tenemos a continuación aquí. Es la palabra tzabá, que significa ejército, con un sufijo pronominal. Es un pronombre posesivo, que es, en español lo traducimos por su, de ellos, de los cielos y de la tierra. Entonces aquí tenemos, con este kamach, una vocal A, con una memsofit, una M a final de palabra, ese es el sufijo que nos está diciendo su ejército, el ejército de ellos, de los cielos y de la tierra. Bien, esto es lo que tenemos aquí. Esta palabra, tzbaam, en la Septuaginta, la traducción de la Biblia hebrea al griego, bien, tradujeron la palabra tzbaam por la palabra cosmos. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque ahí tenemos por primera vez esa terminología en la Septuaginta, traduciendo tzbaam, ejército, su ejército, del hebreo al griego. En la Vulgata, ya tomando como punto de partida esta idea de cosmos, traducen el término por ornatus, que significa ornamento. Bien, de manera que con estas acepciones, con estas otras traducciones del texto hebreo, lo que tenemos es que Génesis 2:1 hay que entender que fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército, todo su cosmos, todo su ornamento. Así que el cosmos, desde la visión que nos aporta la Septuaginta, no es el universo, sino que viene a ser el orden que Dios ha puesto en los cielos y la tierra. Es decir, que el cosmos es Génesis 1. El cosmos es todo aquello que Dios ha llamado a la existencia, que Dios ha ordenado, que Dios ha puesto nombre, que Dios ha bendecido. Eso es el cosmos desde esta perspectiva. Sí, por supuesto, luego se entenderá cosmos como universo, y bueno, tiene otras acepciones, tiene otros significados, otras implicaciones, otras palabras que derivan de cosmos y que son muy interesantes para entender que al final es algo ordenado, algo que tiene un propósito, de la misma manera que un ejército está ordenado. ¿Sí? Un ejército, bueno, y especialmente el ejército de Dios, cuando Dios lo permita, llegamos a números, vamos a ver cómo Él organiza sus escuadrones, cómo organiza Israel, cómo los va poniendo por campamentos. Hay un cosmos, ¿sí? Hay un ornamento, hay una ordenación de elementos para que puedan cumplir un propósito. Eso es lo que tenemos en el relato de Génesis 1, es todo lo que Dios va haciendo ahí. ¿Bien? Ahí hay un proceso de restauración. Hay un proceso de restauración que es justamente lo que venía comentando hace un momento. Este proceso de restauración le podemos destacar tres características. La primera es que va de la desolación a la plenitud. Va del tohu vabohu,
estas palabras hebreas que ahora comentaré, al Shabbat. Shabbat tal vez lo tenemos un poquito, o nos puede ser un poco más familiar, pero la idea es que es un proceso que va desde este punto de desolación a este punto de plenitud. Las palabras tou, babou, es una de las traducciones posibles porque son términos que también dentro del ámbito académico se discuten, incluso cuál es su origen probable, tal vez no son palabras hebreas, aunque aparecen en el texto hebreo, sino que su origen probablemente pueda ser incluso caldeo. Eso también está en discusión, está sobre la mesa, pero cabe esa posibilidad y ahora vamos a ver también por qué. Y una de las traducciones posibles es desolación y vacío. ¿Sí? Hay una traducción o varias que ponen desordenado y vacío. Como ya he dicho en alguna ocasión, algo no puede estar desordenado y vacío a la vez. ¿Sí? Si está vacío, no está desordenado. Para que haya desorden tiene que haber ciertas cosas, ¿no? Entonces, o está desordenado y no está vacío, o está vacío y no está desordenado. Entonces, el primer término no se puede entender como desorden, sino como desolación. Estos dos términos juntos, los vamos a ver en un momento, apuntan a un espacio sagrado que ha sido arrasado por un ejército enemigo. Esta es la idea, no es el significado, sino es la idea que el escritor nos quiere transmitir con estos términos. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, primero, antes de ir al tohu babohu, donde aparece otra vez, perdonadme, vemos el término Shabbat, que es un sustantivo que se traduce por reposo, aunque más bien tiene que ver con cese, como ya he explicado, es un cese de la actividad de los otros 6 días. Bien, entonces llevamos el proceso de restauración va desde este punto, desde un espacio sagrado arrasado por un ejército enemigo, un espacio desolado y vacío, sin vida, a un momento donde se cesa esa actividad porque se ha completado el proceso de creación y se ha llevado a esa creación, a ese cosmos, a un estado de plenitud. Bien, el 7 de hecho pues tiene que ver también con eso y lo vamos a ver. Entonces va de la desolación a la plenitud, del Tohu Babou al Shabbat. En un momento estaré hablando de vuelta de estos términos, Tohu Babou. Vemos también que ese proceso de restauración se lleva a cabo por la palabra de Dios. Vamos a ver que se va a repetir este y dijo y fue así. De hecho, el Vayomer Elohim, que se traduce por y dijo Dios, va a aparecer hasta 9 veces, 10 si contamos una variante que hay, que está en el verso 28, que no dice Vayomer Elohim, sino Vayomer Lahem Elohim, es decir, y les dijo, es decir, le dijo a ellos, hablando del ser humano, cuando les va a dar la instrucción acerca de lo que tienen que comer y demás. Ahí aparece esa pequeña variante que incluye este lagen, que no se incluye en el resto. Tenemos 9 veces, 10 si la contamos, con lo cual vemos que hay una frecuencia de este y dijo, y de vuelta el Vaihigen, que es lo que se traduce por y fue así, lo tenemos un total de 7 veces. Perdón, 6 veces. Me he ido al 7 porque he visto verso 7. Aquí es donde aparece, verso 7, 9, 11, 15, 24, 30. Así que vemos como efectivamente esta palabra creadora es el medio, por decirlo de alguna forma, utilizado en Génesis 1 para ir del Tohu Babou al Shabbat, a la plenitud, de esa desolación a esa plenitud. A este respecto hay algo muy curioso que quiero compartir con vosotros también, y es una Samech, la letra Samech, que es una letra ausente en el primer capítulo. El alefato hebreo tiene 22 consonantes. 28 si contamos todas las formas. Hay letras que al final de palabra cambian de forma. Hay una shin que también suena sin, que es una variante de un punto, un acento diacrítico, que hace que una misma grafía tenga 2 sonidos y por lo tanto se consideran 2 letras separadas. Entonces, bueno, en total hablamos de 22 símbolos, 22 símbolos, 22 grafías, aunque 22 consonantes en realidad.
En Génesis 1 van a aparecer todas. Cuando uno mira el texto hebreo de Génesis, el relato de la creación, va a ver que todas las formas, todas las grafías aparecen. Y aparecen todas, menos la que os estoy mostrando en pantalla, que es la consonante Samej. Ahí tenéis el nombre. Esta consonante, como todas las consonantes hebreas, tienen un significado. ¿Por qué? Porque en su inicio eran pictogramas, eran dibujitos que querían representar ideas, conceptos, y a través de eso la gente se expresaba. Luego esos dibujos fueron sufriendo un proceso de abstracción con el tiempo y llegamos a tener los símbolos que tenemos en la escritura hebrea y también en otros idiomas. Entonces, la Samej, una de las ideas asociadas al dibujito de la Samej era la idea de soporte, de algo que sostiene. ¿Bien? Y me llama la atención que justamente esta letra, sea la que no está en Génesis 1, sea la que significa soporte o que tenga asociado esa idea de sostener. ¿Por qué? Porque vemos que en Hebreos 1:3, el escritor de esta llamada carta, nos va a decir del Hijo: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y fíjate ahora que viene a continuación. Dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Sostiene por la palabra. Es interesante que haya una consonante que no esté y sea justamente la Samej. Ese soporte que en Génesis 1 es invisible, no se ve, igual que la palabra. La palabra en Génesis 1 no la podemos ver, pero la vemos actuando, la vemos haciendo aquello que ha dicho Dios que se haga, que se produzca, que exista. Y vemos como luego esa creación, esa restauración que ha llevado a cabo, se mantiene y se sostiene precisamente porque esa Samej permanece invisible, aguantando todo en equilibrio, para que no se caiga, no se desplome, no sea destruido, y forma parte de ver cómo es la palabra el medio que Dios utiliza para llevar a cabo este proceso de restauración. Esto también lo vamos a recuperar en un momento. Así que ya tenemos dos, va de la desolación a la plenitud, se lleva a cabo por la palabra de Dios, y es un proceso que dura 7 días. Y fue tarde y fue mañana, día, Yom Echad, día 1, o un día de manera especial. Luego tenemos día segundo, día tercero, día cuarto, quinto, día el sexto, con artículo también llamativo, y por último el día séptimo. Con lo cual vemos que ese proceso dura un total de 7 días. Estas son las tres características generales que podemos observar en el proceso de restauración. Bien, bueno, ahí de vuelta esos 7 días que forman parte del tiempo del proceso. Ahora, como ya dije en la introducción, Génesis se puede leer de diferentes maneras. Una de ellas dijimos que era una lectura profética, una interpretación profética de lo que estaba. Ya puse los ejemplos, por lo cual ya senté la base para poder interpretar proféticamente Génesis, y lo que vamos a hacer en este momento es tomar precisamente estos tres elementos, no elementos, sino que estas tres características del proceso de restauración, los vamos a tomar y vamos a ver cómo proféticamente transcurren y ocurren a la luz de la Biblia, a la luz de la Biblia hebrea en especial. Vamos a tomar el primero, de la desolación a la plenitud, del Tohu Vabohu al Shabbat. En este caso, en Jeremías 4, 23, 25, podemos leer lo siguiente. Miré a la tierra y he aquí desolación y vacío. Tohu Vabohu. Miré a la tierra y aquí desolación y vacío. Y continúa, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todas las colinas fueron destruidas. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido.
quiero que notemos el parecido con Génesis 1 y el estado antes de que Dios empiece a intervenir llamando a la luz a la existencia. He aquí desolación y vacío. Tohu bohu. Los mismos términos que tenemos en Génesis 1:2. Aquí una comparativa de los textos en hebreo de Génesis 1:2. Aquí los tenéis. Con Jeremías 4. Aquí los tenéis, son exactamente lo mismo. Hay otro texto, solo otro, que está en Isaías, donde aparecen los términos tohu bohu, pero no aparecen juntos. ¿Sí? Hay una palabra en medio, creo recordar. Los únicos dos textos de la Biblia hebrea donde estas palabras se utilizan juntas es Génesis 1:2 y Jeremías 4:23 y su contexto. ¿Esto qué significa? Que están conectados. Génesis 1:2 y Jeremías 4:23 están conectados. Por eso os digo, mirad la similitud, el parecido que existe entre lo que nos cuenta aquí el profeta de lo que ve y Génesis 1. Dice que mira los cielos y no había luz. ¿Cómo estaban los cielos al inicio? Dice, y había oscuridad. Dios tiene que llamar la luz a la existencia. No hay luz en Jeremías 4. Dice, miré los montes, temblaban los montes, las colinas fueron destruidas. Por lo tanto, hablamos de esa desolación. Dice, miré, verso 25, no había hombre. En Génesis 1, hasta el día sexto, final del sexto, no hay hombre. Dice, y todas las aves del cielo se han ido. Y en Génesis 1, al inicio, tampoco tenemos aves. ¿Sí? Entonces, vemos un escenario similar, tanto en Génesis 1 como en Jeremías 4. ¿Cuál es el contexto de Jeremías 4? Pues el contexto de Jeremías 4 es el exilio de Judá y la destrucción de Jerusalén por parte del ejército de Babilonia. La destrucción de Jerusalén, lo cual implica también la destrucción del templo. Por eso decía hace un momento que esas palabras, tohu bohu, tienen que ver con el hecho de que un espacio sagrado, como era Jerusalén, como era el templo, sea arrasado por un ejército enemigo. Porque en Jeremías se están utilizando estos términos en esa dirección. Y es el único paralelo exacto que tenemos para poder entender tohu bohu en Génesis 1. ¿Sí? De tal manera que proféticamente hablando, Génesis 1 empieza con el exilio. Y de ahí que podamos entender por qué Génesis 1 ya tiene un punto de partida que es oscuridad, que es desolación, que es vacío, que son abismos, que son aguas inundándolo todo, símbolo de las naciones, ya lo veremos, Dios lo permite también. Entonces, el punto de inicio, ese tohu bohu, perdón, con V, es este exilio. ¿Sí? Ahora, hemos dicho que el proceso de restauración toma esto como punto de partida y lo lleva a la plenitud. De tal manera que si el exilio es el tohu bohu, ¿qué será la plenitud? ¿Qué será la restauración? Pues lo vamos a ir viendo con diferentes textos. Jeremías 24, del 5 al 6. Y yo creo que con esto iremos concluyendo y continuaremos la semana que viene con más. Dice en Jeremías 24, así ha dicho Adonai, Dios de Israel. Como a estos hijos buenos, así consideraré a los exiliados de Judá, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos, el exilio. Tohu bohu. Tohu bohu no significa exilio, insisto, pero es la idea que quiere transmitir esas palabras de desolación y vacío. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos esa idea.
Y dice, los consideraré para bondad, porque pondré mi ojo sobre ellos para bondad, y los haré volver a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Así que Dios, por boca del profeta, nos está diciendo que va a haber un retorno de este exilio y que vamos a ir del tohu vabohu a la plenitud. Por eso no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Que habrá una estabilidad, una permanencia. Jeremías 31, versos del 7 al 10, nos dice lo siguiente. Porque así ha dicho Adonai, regocijaos por Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Adonai, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Heme aquí, los haré volver, la misma idea, retorno, de la tierra del norte, y los reuniré de los confines de la tierra. Esto ya implica que hay un retorno de los exiliados más allá de Babilonia, más allá de Babilonia. Así que hay una visión mayor de retorno. No se limita geográficamente a Babilonia y al exilio en Babilonia. Y dice, entre ellos ciegos, cojos, la mujer que está encinta, la que dio a la luz, una gran congregación volverán acá. Si lo tradujéramos al griego sería una gran iglesia, volverá acá. Interesante también eso, ¿eh? Dice el verso 9, con llanto vendrán y suplicantes los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín, fíjate que ya no está hablando solo de Judá, Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Adonai, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como un pastor a su rebaño. De vuelta esa misma idea. Continuamos en el libro del profeta Jeremías, verso 36-38 del capítulo 32. La misma idea. Dice, y ahora por tanto así dice Adonai, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, tohu vabohu, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a plaga. Heme aquí, los reuniré de todas las tierras a las cuales los desterré en mi furor y en mi enojo y con gran indignación, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Esto es algo de vuelta que va más allá del exilio de Babilonia. Incluye el exilio de Babilonia, pero va más allá de eso. Es la plena restauración. Bien, Jeremías 33, verso 3 al 7. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este texto, por favor, este texto, que estoy seguro que más de uno habéis escuchado y que más de uno lo habéis escuchado aplicado de manera individual, no ha sido una buena aplicación de ese verso. Porque ahora vamos a ver qué cosas grandes y ocultas tiene que mostrar y a quién. ¿Sí? Pero esto no es algo que me tengo que inventar, las cosas grandes y ocultas que Dios va a mostrar. ¿Sí? Sino que eso grande y oculto, que en este caso el profeta no conoce, que Israel no conoce, es lo que va a decir ahora. Dice, porque así ha dicho Adonai, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con espada, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpo de hombres muertos, desolación y vacío, a los cuales herí en mi ira y en mi ardor, pues escondí mi rostro de esta ciudad por toda su maldad. Heme aquí, le traeré medicina. Estas son las cosas grandes y ocultas que no conoce el profeta, porque él está hablando cuando aún no ha sido destruida Jerusalén, está profetizando el exilio, pero a la vez está profetizando la restauración, el retorno de los exiliados y la vida que habrá en esa ciudad. Y no solo en esa ciudad, sino en esa tierra. Les traeré medicina y sanidad, y los sanaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad, y haré volver al cautivo de Judá y al cautivo de Israel, no solo de Judá, también de Israel,
y los edificaré como al principio. Y todas estas referencias nos hablan, y hay más, nos pasa un poco como lo que Dios es creador. Hay algunas referencias que os he citado, aquí os cito algunas también de esa promesa, de esa profecía de retorno del exilio, ¿sí? Que es la contraposición a ese Tohu Babou. Así que proféticamente Génesis 1 termina con el retorno de Israel a la tierra prometida. Esto es lo que tenemos, y permitidme voy para atrás un momento para poder ir concluyendo con esto y luego seguiremos la semana que viene, es este punto. La restauración que va de la desolación, del exilio, a la plenitud, que es el retorno bajo las condiciones de Dios que iremos viendo, ¿sí? Bajo ciertos parámetros, con ciertas premisas, con ciertas características que tienen que darse para que sea el cumplimiento de la profecía o de las profecías que hemos leído y que podemos continuar leyendo en la Biblia hebrea al respecto. Profecías que no se han cumplido aún. Bien, porque como he dicho, no solo incluye el retorno del exilio de Babilonia, sino que hablamos del exilio de Israel. Y hoy, tanto Judá como Israel sigue disperso entre las naciones. Es algo que aún no ha llegado a la plenitud. Estamos avanzando, y aquí voy ya cerrando la clase para dar lugar a algún tiempo de si hay alguna pregunta. Estamos avanzando hacia la restauración de todas las cosas. Sí, esta terminología la tenemos en el llamado Nuevo Testamento. Pedro va a hablar de que traiga tiempos de refrigerio. Tenemos esa pregunta en Hechos 1:8 o 8:7, en el primer capítulo de Hechos, donde los discípulos le preguntan a Jesús, a Yeshua, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y Jesús no les dice, ¿se puede saber qué preguntáis? No, simplemente les dicen, no os toca saber cuándo esto va a pasar. Pero va a pasar. Jesús cree en esa restauración. ¿Sí? De la misma manera que es un dogma de fe que Dios es creador de todas las cosas, es dogma de fe que Dios es restaurador de todas las cosas, y esas todas las cosas también incluyen a su pueblo, que a día de hoy está, y ya lo veremos, ahí tenía todo preparado, pero el tiempo da hasta donde da, de en esa semana de la creación, en esos días de la creación, y vamos a ubicarnos, Dios mediante la semana que viene, en qué momento de la historia estamos. Pero ya os digo que falta muy poco para que se acabe la película y salgan con los créditos. No voy a dar fechas, ¿eh? A mí no me pongáis de Nostradamus, porque yo no doy fecha ninguna. ¿Sí? No la sabe el hijo del hombre, no la voy a saber yo. Entonces, no ponemos fecha, pero sí vamos a ver algo muy curioso con respecto a cómo ocurre por la palabra y cómo dura 7 días. Dura 7 días el proceso de restauración. Dios mediante la semana que viene.